Nos acompañan en este panel Laura Lousa Scognamiglio, así se dice. Perfecto. Gracias, Laura. Ella es directora de la organización Acceso a la Justicia, fue gerente del proyecto de modernización de la justicia y consultora del BID y del Banco Mundial sobre reforma judicial en América Latina, fue profesora en la Universidad Central de Venezuela, es autora de importantes publicaciones en las áreas de justicia, Estado de Derecho y democracia, y es autora del libro La Revolución Judicial en Venezuela. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, voy a compartir mi presentación para que me avisen si se ve. Ya la pueden ver, Sí, entiendo. sí, perfecto, ya Sí, se sí, ve. perfecto. Mi presentación la llamé Los desafíos que enfrenta Venezuela en el contexto de las presidenciales de 2024. Bueno, es un poco densa la presentación en cuanto a texto, me disculpan por eso. Me gusta hacerlas así porque pueden tenerla. Ya yo se la mandé a Marcela y la idea justamente es que ella la pueda compartir y para tener la información más completa. Incluso pusimos link a algunas de nuestras notas de prensa sobre el tema. Bueno, lo primero, el primer desafío es que este es un Consejo Nacional Electoral, que sería en teoría el árbitro electoral que no cumple con los requisitos para ser justamente un árbitro, es decir, no es ni imparcial ni independiente, por lo menos la manera en que fue nombrado. También ya hay unas acciones que lo demuestran, pero eh, aún así, igual, bueno, seguimos teniendo fe, como decimos los venezolanos, sobre todo a raíz de algo del fútbol que viene por allí, y esperamos que efectivamente haya imparcialidad y haya unos resultados conformes justamente a lo que quiere la mayoría, ¿no? Sea cual sea ese resultado. Entonces aquí, básicamente, lo que ocurrió con el CNE, como le decimos en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, es que hubo un momento en que se separa de ese Consejo Nacional Electoral una magistrada, o sea, una rectora que terminó siendo magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, que se llama Tania D'Amelio, que además es una oficialista reconocida, no debería ser magistrada tampoco, y sin embargo no hay una sustitución de ella. Y, y eso es una situación irregular que se presenta. Por otro lado, eso ocurrió en abril. Por otro lado, eh, eso todo fue este año. Y por otro lado, en junio se verificó una repentina renuncia de dos rectores principales que eran adeptos al oficialismo, y eso llevó a que teníamos, ya no estaba Tania D'Amelio, no había sido nombrado la persona que la iba a sustituir, tampoco teníamos estos dos rectores y llegó un momento en que había una situación obviamente de un problema institucional dentro del CNE, de gobernabilidad, de decisión, y también renunciaron algunos suplentes adeptos al oficialismo. Lo propio hubiera sido nombrar acorde a una lista del Comité de Postulaciones, que es un órgano que está dentro del proceso que sería para el nombramiento de los rectores, y sin embargo lo que se dijo es que se iba a hacer un nuevo nombramiento del CNE. Este órgano tenía vamos a decir, sus rectores, sus suplentes, sus miembros, tenían solamente año y medio en el cargo aproximadamente. Dura 7 años su periodo, entonces era algo totalmente irregular. Lo más irregular aquí es que desde principios de años, miembros del oficialismo, voceros, altos voceros, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo en Venezuela, pues dijeron justamente que iban a cambiar al CNE. En realidad había mucha incomodidad con un rector de oposición y otro independiente, que eran parte de ese Consejo Nacional Electoral, y parecía que la intención era tener un dominio absoluto de ese Consejo Nacional Electoral, porque aunque esos dos rectores no influyeran tanto en la toma de decisiones, porque tres eran del oficialismo, igual y órganos que están más abajo, ya esto tiene mucho tiempo, entonces había mucho control sobre también órganos técnicos del CNE que toman también importantes decisiones y acciones. De todas maneras eso incomodaba, porque esa información de lo que ocurría adentro salía.
Y allí eso, sobre todo por Roberto Picón, que era el rector independiente, y eso evidentemente molestaba. Entonces, eso evidentemente dio mucha mala impresión y poca confianza, porque entonces se dijo, esto es a la luz del proceso electoral y lo que se quiere es manipular el proceso electoral. Entonces, eso fue un hecho bien complicado. Aún así, eso ocurrió, hubo una sustitución, vamos a decir, del CNE, disculpen, me equivoqué, eran tres rectores principales del oficialismo los que renunciaron, y luego renunció también, pero después se supo que era más por presión, justamente el rector independiente y el rector de oposición. Y al final fueron nombrados nuevos rectores, no conforme a lo que establece la Constitución, e incluso en contra del artículo 296 de la Constitución, que dice que estará integrado por 5 personas vinculadas a organizaciones, no puede estar integrado, perdón, por 5 personas vinculadas a organizaciones con fines políticos. Y en cambio, las 5 de los nuevos, 3 son del oficialismo y 2 son de la oposición, pero de la oposición formalmente, es decir, son militantes de partidos. Evidentemente, si es un árbitro, no deberían ser miembros militantes de ningún partido. Y su presidente, además, es una persona, Elvis Amoroso, reconocida por ser militante del oficialismo, más muy radical, ha sido siempre diputado por el oficialismo, y él había sido ya en el último periodo contralor. Y además, siendo contralor general, lo que se había dedicado es a inhabilitar a opositores. Y eso, entre otros, a María Corina Machado, y eso evidentemente de una manera también muy regular, y eso evidentemente no daba una buena impresión de que parecía casi un premio. Usted estuvo como contralor, hizo su trabajo para anular la oposición y ahora lo pongo de presidente del Consejo Nacional Electoral. Evidentemente todo esto pinta muy mal. Entonces este es el CNE que tenemos, ¿no? El Consejo Nacional Electoral. Y el otro dato interesante es que algunos de los que dimisionaron o renunciaron, por presión, obviamente, el gobierno y que eran adeptos al oficialismo, pues vuelven a ser nombrados. Entonces, la excusa para toda esta remodelación del CNE fue que todo esto era acorde, así dijeron los voceros del oficialismo, a los pactos internacionales y para lograr un mejor proceso electoral. Pero eso, pues, los resultados no indican eso precisamente. El otro problema que hay en Venezuela, además del CNE, que además históricamente ha sido, desgraciadamente, no se han cumplido casi desde el inicio del chavismo y de la aprobación de la nueva constitución en 1999, las reglas constitucionales y la ley viola la propia constitución, pero no nos vamos a poner en esos detalles. El otro problema en Venezuela estructural, que tiene también mucho tiempo, es el problema de la justicia y del poder judicial, que no ejerce su rol de control del poder público. Y en buena medida la situación de desinstitucionalización venezolana, de falta de Estado de Derecho, de dependencia o falta de autonomía de los distintos órganos del poder público, deriva también de eso. Cualquier cosa que hace el Ejecutivo es aprobada por, y en realidad ni siquiera el Ejecutivo, el partido de gobierno, venga del Legislativo, venga del Ejecutivo, si el que está en un órgano que debería ser independiente, Contraloría, etcétera, es adepto al gobierno, que ha sido la tradición por toda esta violación de normas de cómo se nombran estas autoridades, entre ellas las del Tribunal Supremo, y al final no hay quien controle, vamos a decir, al poder político que gobierna. Eso es muy malo, evidentemente, eso va en contra, termina siendo una situación, por muy buena intención que tengan los que están allí, donde hay abuso de poder, porque es nuestra naturaleza como seres humanos, de eso no cabe duda. Y allí, efectivamente, eso fue uno de los temas que constató la misión de la Unión Europea, que era un tema estructural y grave en el ámbito electoral en particular. Pero hay otros órganos incluso la Fiscalía de la Corte Penal, que han explicado que los jueces en Venezuela, los fiscales, los defensores públicos, no tienen estabilidad en el cargo, no hay una carrera judicial y los magistrados son adeptos al gobierno. Es decir, esto está documentado. Y allí tenemos varias sentencias o decisiones, las llamaría yo, porque ahora les voy a explicar por qué no las llamaría sentencias propiamente, eh, donde vemos que hay, obviamente son decisiones políticas y no son decisiones de ninguna manera
que tienen que ver con, vamos a decir, lo que es la Constitución, la ley, los estándares internacionales en la materia, y que han favorecido mucho al gobierno en esta campaña electoral para volver a estar otra vez en el poder, y han desfavorecido a la oposición. Y aquí tenemos primero la suspensión indefinida de las primarias que se celebraron en octubre del año pasado, ahí les pongo la sentencia, así como las inhabilitaciones, entre otros, de Enrique Capriles, María Corina Machado, donde al final hubo una serie de inhabilitaciones y habilitaciones de candidatos que llevaron a una suerte de situación de oposición a la medida, que fue lo que ocurrió también en 2018, en la última elección presidencial. Y sin embargo, aquí la presión internacional, el acuerdo de Barbados, antes de ese el acuerdo de México, etcétera, han hecho que la situación no sea igual, pero no es igual y hay algunos espacios porque la situación país ha cambiado, el mismo poder sabe que no se puede continuar así por la situación de emergencia humanitaria y ha tenido que hacer algunas concesiones, pero se nota que son todas como maniobras, ¿no? Entonces, bueno, esta suspensión indefinida es muy irregular. Eh, Jurídicamente hablando, primero no tenemos un texto íntegro de ninguna de las decisiones antes mencionadas, por eso no me atrevo a llamar la sentencia, no sabemos las razones entonces por las cuales se adoptaron, es una especie de resumen donde uno se entera, las mismas partes del caso no tienen o afectados, no tienen acceso al expediente ni a las decisiones completas, no pueden entonces ejercer recursos y aparte la primaria está suspendida por una medida cautelar y al final del día, ya ha pasado 9 meses, no se conoce la decisión, pero tuvimos el antecedente de la suspensión de los diputados de la Asamblea Nacional anterior, que era de oposición, y que duró todo el periodo legislativo así, y eso hizo que no tenían supuestamente mayoría absoluta, calificada, y que sobre todo lo que hacía la Asamblea se cuestionaba, ¿no? Entonces, ahí vemos que eso es un patrón, y en el caso de las inhabilitaciones, pues son decisiones que según la convención, las convenciones que ha firmado en Venezuela, en particular la Convención Americana y la propia Corte Interamericana lo ha dicho, obedecen a un artículo de la ley que regula la Contraloría General que permite inhabilitar por vía administrativa y eso no está permitido y sobre todo por sanciones administrativas. Tiene que haber un juicio penal, así lo dice nuestra Constitución. Entonces vemos que es una serie de irregularidades y de situaciones de Estado de hecho, donde desgraciadamente el propio garante de la Constitución y de los derechos humanos, que es particularmente la Sala Constitucional y en este caso también la electoral, que también interviene mucho de esto y que debería de garantizar justamente el tema de la participación política, el derecho al voto, pues actúan en contra de lo que debería ser. Aquí tenemos otro tema que es los partidos que están en el tarjetón. Realmente no lo quise poner aquí porque nos llevaría a la presentación ese tema. Aquí hay una infografía sobre eso, les pongo el link, pero aquí sí hay algunos datos relevantes. Y estos, en su mayoría, los que supuestamente son de oposición, en realidad han sido intervenidos judicialmente y esa intervención ha llevado a cambios de directivas, personas distintas a lo que son del partido y son personas normalmente o adeptos al gobierno o que se pasaron al gobierno por alguna razón de amenaza o de corrupción y al final del día esa situación es lo que hace que esos partidos en realidad no son de oposición, pero crea confusión en el tarjetón y la mayoría de ellos, de hecho, ha dicho apoyar a Maduro de alguna manera. No necesariamente tan claramente, pero hay algo allí como para crear confusión. Como la gente ya aprendió, ya entendió que eso no es por quien va a votar, eso no es de verdad, eso es del gobierno. Pero evidentemente esto ha llevado un tiempo y eso crea un estado de confusión. Y en 2018 y posteriormente, sobre todo en las regionales, que es donde empezó esta práctica, pues eso tuvo también su efecto, ¿no? Incluso partidos que eran cercanos al gobierno por ser de izquierda, etcétera, fueron intervenidos. Otra situación importante en todo este contexto electoral, y estos son como varios tips, porque obviamente esto es muy largo y gracias a Dios hay un montón de colegas mucho más capacitados que yo en el tema técnico electoral que van a explicarles, son las cifras de persecución. Hicimos también una infografía sobre esto y aquí vemos cómo tenemos detenciones arbitrarias de varias
personas que son al final políticos, sobre todo de oposición, directos del lado de María Corina, que son la mayoría, y otros que incluso llaman la atención porque son personas que o en el recorrido de la oposición por el país le han servido comida, los han hospedado en sus casas, etcétera, y simplemente son detenidas arbitrariamente. Aquí tenemos inhabilitaciones políticas que ha habido también en este periodo. Hay mucha presión con los alcaldes, los concejales municipales para que digan que van por Maduro. Y muchas veces eso ha creado situaciones complicadas, destituciones que son de facto, sustituciones de un alcalde de oposición por uno del chavismo con supuestas, eh, eh, vamos a decir, acusaciones de corrupción que no son reales, y ahí se ve otra vez el rol del Poder Judicial, que desgraciadamente, y eso ha sido ya documentado, es cómplice de todos estos crímenes de lesa humanidad que se han cometido y se siguen cometiendo en Venezuela. Hoteles, posadas, etcétera, cerrados por el solo paso de estas personas, incluso curiaras, o sea, curiaras son con unas embarcaciones de río de los indígenas, o sea, situaciones hasta que pueden ser cómicas, pero en realidad no lo son tanto, ¿no? Viviendas asaltadas, cierres de acceso, eh, suspensión de una licencia a conducir de un chofer, o sea, eso se ha llegado, porque aquí todo lo que es público lo controla el gobierno, incluso algunas cosas que deberían ser privadas en otros lados, o que son, pero han sido nacionalizadas, el teléfono, la luz, el agua, etcétera, entonces la gasolina, entonces todo termina siendo un cerco o una manera de cercar y es un milagro realmente que la oposición haya podido hacer la campaña que está haciendo, que en otro contexto, sin las presiones que existen, no sería posible. Bueno, lo último que recorrió el mundo fue la vandalización de vehículos de la oposición, con corte de frenos. Entonces algunos juristas, bueno, esto es un atentado, es una tentativa de homicidio, no es, etcétera, pero bueno, sin calificarlo, simplemente lo comento. Y finalmente tenemos el cierre también de una estación de gasolina que también, bueno, hay otras cosas que han ocurrido aquí. Por ejemplo, se ha impedido hace un mes más o menos que se vendan motos a los empresarios de motocicletas. Todavía no se ha entendido muy bien por qué, pero bueno, esto es una idea muy rápida de un poco el contexto tan complicado en que estamos, y que realmente el que haya una elección o la posibilidad de elegir y que haya una posible oposición con un candidato es nivel milagro. Y además el contexto está muy complicado, más toda la desinformación que hay. El mismo gobierno descalifica al órgano electoral, cosa que es muy raro, pero son noticias falsas donde van diciendo que no sirve para que la gente no vaya a votar, porque lo que le conviene en un contexto como este es justamente que la gente no vaya a votar, porque la mayoría aparentemente, según las encuestas, va a votar por la oposición. Bueno, muchas gracias, espero no haberme pasado el tiempo, espero haber sido clara, y cualquier cosa estoy a la orden para preguntas. Muchísimas gracias, Laura. Ya está por acá Luis Núñez, así que le voy a ceder el control de esta mesa, no sin antes agradecerte profundamente tu importante participación y agradecer también a todos los que ya nos están acompañando en este webinar desde nuestras redes sociales. Tenemos gente de República Dominicana, por supuesto de México, hay 3 embajadores aquí, uno mexicano, el embajador Jorge Álvarez Fuentes, 2 dominicanos, Félix Fernández y Wilson Ferrera, muchos estudiantes de diferentes partes de América Latina, incluyendo México y República Dominicana. También tenemos gente de Colombia y tenemos a gente también de Safe Democracy. Están nuestros directores Edgardo Buscaglia y Alberto Aguilar Iñárritu. Muchísimas gracias. Luis, te dejo entonces el control de la mesa. Adelante. Hay una pregunta también del embajador Eric Fernández. Dice, ante este panorama tan sombrío que ustedes narran, ¿qué podemos esperar en términos de resultados el próximo domingo 28? Sí, quisiera agregar, bueno, efectivamente el panorama institucional y jurídico no es tan positivo como se explicó. La situación que hay en Venezuela de toma del poder general y de las instituciones es muy mala.
la situación económica, la situación social, pero eso de alguna manera ya se sabía. Efectivamente, no es buena noticia que el madurismo y los que están en el poder, pues aparentemente no están dispuestos a una transición, a negociar, a salir del poder frente a lo que son las encuestas, frente a lo que son vamos a decir, el clamor popular y lo que ocurrió en las primarias también. Y siguen teniendo las mismas prácticas. Vamos a decir, eso es muy sombrío. Sin embargo, estoy de acuerdo con mis colegas que básicamente hay una oportunidad que no veíamos y sobre todo hay un cambio. Y yo creo que eso es lo más importante y de ahí viene la esperanza. El cambio es primero que la gente entendió que este sistema de alguna manera no funciona, desgraciadamente, porque tiene mucho tiempo en el poder y ojalá hubiera funcionado porque así estaríamos todos en otra situación. O sea, no es un tema de A o B, es una cuestión de facto que se ha visto. Y segundo, la oposición se ha portado o se ha ido portando de manera distinta. Entonces son dos muy buenas noticias que hacen que también para el gobierno va a ser muy difícil, también la comunidad internacional entendió de qué se trata esto, que tiene mucho tiempo en el poder y que son prácticas que no son de hoy, tienen muchísimo tiempo, y entendió de qué se trata esto y está tomando un rol importante. Entonces, estamos en un buen momento en ese sentido y no a pesar de un panorama sombrío y de que no vemos esa voluntad, justamente como lo dijo Lula, del poder político de decir, bueno, vamos a negociar y evidentemente lo que decía Egle es fundamental. Si aquí no hay un proceso de transición bien llevado y una negociación es muy difícil. Esta gente tiene el control de todo. Entonces, eso debe estar claro. Y ahí también vamos a ver cómo se comporta la oposición frente a todo eso. Pero bueno, evidentemente no sabemos qué va a pasar hasta el domingo y bueno, falta ya poco y esperemos que al final venza la democracia, que es lo que todos queremos. Y sea cual sea el resultado, pero que sea el resultado y que se respete la institucionalidad. Muchas gracias. Dice Bianca, básicamente lo que buscan es cumplir con los requisitos electorales de una nación soberana, pero las últimas declaraciones no demuestran que haya nada de soberano en los planes de acción que piensa tomar en caso de resultar perdedor en las elecciones. Se está refiriendo al presidente. Se han tomado algunas medidas para evitar que los resultados de las votaciones sean manipuladas por el gobierno actual, tomando en cuenta las últimas declaraciones amenazadoras del presidente. Sí, aquí hay un montón de preguntas, ¿no? Y básicamente allí el tema es que la estrategia del chavismo ha sido ir rebanando de alguna manera votos de la oposición. Es decir, como bien dice Robinson, el sistema electoral automatizado como tal tiene mucha fortaleza y eso lo han dicho y ha habido una campaña importante de ONGs, de expertos, de académicos en ese sentido, porque se han creado una cantidad de mitos. Pero son falsos en su mayoría. El problema viene de cosas como, bueno, esto que yo contaba, ¿no? Un poco el no permitir al de la oposición inscribirse o hacérselo difícil, el inhabilitarlo, el sacar una lista de partidos que están habilitados, por ejemplo, se cambian las normas electorales de golpe y entonces en algún punto específico, que si los testigos, que si los miembros de mesa, te cambian el sitio donde vas a votar y no es un sitio a lo mejor amigable, no es un sitio donde tú puedes llegar. Empieza a haber cuestiones como presiones, bueno, funcionarios públicos son llevados a votar con una modalidad de voto asistido. Que no es legal, o gente mayor determinada se le acerca a un funcionario y le dice yo te ayudo y se termina de dar el voto secreto. Hay presiones en la zona, se le dice se te va a quitar la famosa bolsa de comida, los beneficios que tú tienes, los bonos. Es decir, es mucho ese sistema, aparte del miedo, se dicen obviamente el propio régimen muchas mentiras para que la gente crea, mira, mi voto efectivamente no es secreto y entonces yo tengo miedos, ¿qué va a pasar ahí? Van a saber que voté, entonces me van a votar, ellos son los que tienen al final el poder. Es decir, es todo un ambiente que, como dice Robinson, es muy complicado y hoy, por ejemplo, estamos sabiendo que a los testigos de mesa muchos no se les han dado las credenciales y el sistema está supuestamente caído. Entonces, la plataforma del CNE. Entonces,
son pequeñas cosas que van todo el tiempo ocurriendo y hay que estar todo el tiempo alerta porque son cuestiones que ya de alguna manera escapan. Hay que estar alerta, es lo que quiero decir, y todo el tiempo te va quitando algo o te va haciendo algo difícil o te cambia la organización que tú tenías del lado, por ejemplo, de la oposición. Entonces, evidentemente, más todas las amenazas, etcétera, evidentemente es complicado. Entonces, de alguna manera en eso hay que estar presente, pendiente. Y luego, aquí preguntaban qué organizaciones internacionales o qué observadores. Bueno, tenemos por un lado el Centro Carter, que yo creo que ya es el propio gobierno casi que lo aceptó porque sabe que la gente no confía mucho, pero el Centro Carter en cambio es muy técnico. Eso fue por una situación que ocurrió en 2012. Si uno lee los informes son sumamente claros y realmente, pero son pocas personas, no se pueden desplegar a lo largo de todo el país y ese es parte del problema. En los sitios alejados donde son pueblos muy dominados por el chavismo, porque no llega más nada, también, o esos son los recursos que hay, entonces la gente va a tener, allí va a haber dificultades con los testigos. Y puede haber trampas de las que hablaba ya Robinson, donde hay votos falsos, etcétera. También hay miedo que a última hora se cierren los centros y ahí ocurra cualquier cosa, sobre todo en estos sitios. Entonces, eso sobre todo en la tarde. Entonces hay una cantidad de escenarios donde la oposición ha hecho como un frente a frente, o sea, se los ha imaginado porque han ocurrido. Ya esto tiene muchos años y están tratando de ver cómo ataca todo eso, que si no hay luz, que si hay luz, que si no hay internet, que si esto, que si aquello, pero evidentemente hay que vivirlo y hay que ver qué va a pasar, ¿no? Entonces ahí llega un momento que es difícil pensar más de tanto y prever. Y la otra cosa también está una observación de Naciones Unidas, también son pocas personas, el problema con su informe es que no va a ser publicado, pero bueno, se ha estado hablando con ellos han invitado también ONG, a nosotros también, el Centro Carter también, y se ha explicado y se ha documentado la situación. Entonces, bueno, esto es por lo menos garantía de algo. Obviamente está la comunidad internacional, embajadas, etcétera. Por ahí ahora también hay unos periodistas extranjeros que venían, dijeron que no los dejaron entrar. Entonces, como ven, hay muchos escollos en el camino y es las redes, el estar alerta, el levantar la voz, lo que hace que poco a poco se va cediendo y se va logrando una situación un poco más equilibrada dentro de la situación que cabe. Y finalmente, en cuanto a otra pregunta que hay sobre el boletín, todo el mundo dice que va a salir muy tarde, porque obviamente si la oposición sale gananciosa, pues va a haber una negociación. Y en el chavismo, como ya se sabe que hay cierta ruptura, puede esto llevar justamente a que no se sepa sino o muy tarde en la madrugada o porque simplemente ellos digan no los vamos a aceptar y lo decimos tarde porque la gente se cansó de esperar o porque efectivamente todas esas negociaciones lleven a un resultado tardío, sea el que sea. Eso es más o menos lo que se ha hablado acá. Gracias, Laura. Gracias, Robinson. Hay una pregunta más sobre lo mismo, dice Yacari Prado. Justo hoy la oposición está denunciando importantes retrasos en el sistema del CNE en la acreditación de testigos. ¿Cómo podría incidir la falta de testigos en unos resultados confiables? Ya, disculpen. Lo que se está denunciando en este momento es que aparentemente ellos necesitan una acreditación y tiene que emitirla al CNE y no se les han dado, ¿no? Una cosa es que los tengan cargados y eso es lo que están denunciando. Pero bueno, es algo que está ocurriendo ahorita, estamos viendo y como sea, al final es lo que dice, es un poco lo que se hizo ver aquí. O sea, hay un sistema que es bueno, que fue justamente lo que dijo el Centro Carter hace muchos años, que era el mejor sistema electoral del mundo y se refería básicamente al sistema automatizado. Y luego, pero hay una institucionalidad que es la que es, copada por el poder, precaria, etcétera, no acostumbrada a servir al ciudadano, y es la situación de emergencia humanitaria compleja que hemos denunciado las ONG, es decir, de ruptura institucional que ya existe hace años, donde no se respeta el Estado de Derecho, no hay reglas y no hay árbitros, ni siquiera el Poder Judicial, que vamos a decir es el último llamado ya cuando la situación no se resuelve a resolver. Entonces, eso crea una situación muy compleja donde efectivamente ahí empiezan situaciones de hecho que se dan en los sitios y además con un territorio también en buena medida tomado
grupos irregulares, militares, etcétera. O sea, hay que pensar, la gente piensa, Venezuela es Caracas, y no es Caracas, obviamente. Caracas tiene una situación muy privilegiada respecto al resto, porque así lo decidió el poder, y a pesar que yo ahorita no tengo luz, ¿no? Bueno, pero vamos a decir, comparativamente nosotros estamos en una situación mucho mejor, pero sobre todo en sitios pequeños puede haber situaciones complejas, y por ahí sigues quitándole rebanadas, que es lo que yo le decía, de votos a la oposición, pero de acuerdo a las encuestas se requiere realmente una tajada, no es una rebanada. Entonces, puede pasar cualquier cosa de aquí a allá, pudieran hasta suspender anular la tarjeta de la unidad. Se espera que no, igual hay 2 tarjetas más donde está el candidato Edmundo González Urrutia. Se pudiera decir algo sobre Urrutia, es decir, hay muchas amenazas del poder que son, ellos mismos las lanzan, ellos mismos dicen estas cosas, y al final pueden ocurrir porque justamente están detrás las negociaciones. Y en realidad por eso digo, claro, hay muchas cosas que le estamos dando respuesta porque ya hemos visto, hemos pensado, hemos reaccionado, hemos analizado, pero hay otras que no nos imaginamos que pueden ocurrir de aquí a allá. Ojalá que no, y que bueno, que de aquí a allá, ojalá incluso cosas como esta que yo comenté ahorita se resuelvan, y que la institucionalidad responda a lo que la gente quiere, que es ir a votar a una elección, no simplemente ir a votar. Es decir, y en cuanto a otra pregunta que hay por acá sobre la confianza es casi nula, pero la gente ha decidido que ha entendido que esto es un proceso muy singular, donde hay una observación internacional importante, hay una observación técnica, hay ciertos requisitos técnicos que se están cumpliendo. Paradójicamente no ha sido la institucionalidad que lo ha explicado, sino al revés, han sido las organizaciones de la sociedad civil y los técnicos que han demostrado que dentro del desastre hay ciertas reglas y que se puede lograr una elección. Y eso es algo que es importante transmitir y que es parte de lo que queremos en este evento, ¿no? Entonces, la gente en su mayoría entendemos, va a ir a votar. Y también como diciendo, bueno, mira, como pasó con las primarias, ok, todo está en contra, se requiere un milagro, pero vamos a hacer algo, ¿no? Hay que ir al santo a pedirle el milagro, o hay que jugarse la lotería para poder ganar la lotería. Es un milagro, pero tienes que hacer algo. Eso es lo que la gente cree que debe hacer, ir a votar, y, sí, y es todo lo que puede hacer al final del día. Gracias, Laura. Por ahí ya quedaron resueltas algunas de las preguntas que han hecho sobre el papel de la misión de las misiones de observación electoral. Voy a leer algunas de las que todavía nos quedan porque ya estamos en tiempo, y les voy a pedir que contesten en el mismo orden en el que participaron, y den un mensaje final también para dar por terminado este evento. Dice: ¿qué piensan va a tener más valor el domingo 28 en la noche? ¿El boletín de resultados de la plataforma electoral o el anuncio de resultados del CNE? Obvio, si pretenden robarse las elecciones. ¿Qué piensan? Bueno, el tema de la confianza ya lo contestaron por ahí, Laura, creo. Dice: me da mucho gusto que haya más presión desde los más iguales países de América Latina, y no esperar a que Estados Unidos haga algo, porque somos más iguales entre América Latina. Deberíamos hacer común presionar para tener condiciones adecuadas en América Latina. Dice, hay una también muy interesante de Lilia Moreno que dice: aplaudo el actuar del presidente Lula. En este sentido, debemos tener claro que el mundo ya no puede entenderse desde los nacionalismos. Las preguntas es: ¿se debe reeducar? ¿Cómo? Para ya no ver negativo el preocuparnos y ocuparnos por los escenarios de cada país. Aplaudo los esfuerzos que hacen por regresar a Venezuela a un Estado democrático de derecho. Si les parece, vamos terminando. Disculpen, una pregunta más. Dice: ¿es que ese es el mismo sistema utilizado en las anteriores elecciones en que Maduro se declaró ganador? Adelante, Laura. Sí, bueno, pero en las anteriores elecciones, justamente en el 2018, no había partidos de oposición que estuvieran en la elección. Es decir, hubo una serie de anulaciones de partidos, unas renovaciones, intervenciones, es decir, una cantidad de cosas que ocurrieron. Se pueden leer nuestro informe anual en ese sentido, justamente el de 2018, y ahí lo explicamos con bastante detalle, porque fue mucho a nivel
del Tribunal Supremo lo que ocurrió y obviamente esa es nuestra área. Entonces, básicamente una serie también de normativas de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, una serie de irregularidades que ocurrieron y no hubo manera de que esa elección fuera competida. Como decía Glenn en algún momento, aquí tenemos una elección semi-competida. Y en el 2013, bueno, aparentemente muchos dicen que sí, que la diferencia no era tan grande. Y sabemos que este es un sistema electoral creado para que gane de manera importante. El que gana con mucho, gana con más. Es decir, es como que el que tiene la mayoría va a recibir más. De alguna manera prevalece mucho o favorece mucho el que tiene la mayoría. Entonces, por eso la oposición ha entendido frente al sistema electoral que creó el chavismo, porque en su momento tenía mayorías, primero muchas y después menos, pues entonces, y además teniendo la capacidad institucional, hay unas trampas que hemos explicado y que sí hacen que puedes ir rebanando votos. Y eso fue probablemente lo que pasó en 2013, pero sí no había la diferencia que hay hoy en día, o que por lo menos dicen obviamente las encuestas. Al haber una diferencia grande, y se vio en el caso de las regionales en Barinas, puedes obtener el poder a pesar de tener todo en contra. Y aquí decimos acta mata voto, complementando lo que dice Robinson, es decir, no importa lo que diga el Consejo Nacional Electoral, lo que importa es lo que digan las actas, y eso es algo que hay que tener. Y para eso necesitas los testigos de mesa y gente de oposición ahí, porque si no las actas pueden desaparecer, se puede incendiar el lugar. O sea, todos esos escenarios se han analizado y habrá que ver en el momento, pues, hasta qué punto. Por eso María Corina crea los comanditos para que estén en la zona. Es decir, hay una defensa física que no va a ser sencilla. Esperemos que lo sea, como dice Robinson, y esperemos que prive ahí la institucionalidad y justamente estas presiones, esto que Lula a última hora saca, pues nos parece por eso tan importante y lo saludamos en ese sentido, porque lo que queremos es eso, que de verdad haya una paz, pero real en Venezuela, no una paz autoritaria, como se ha hablado por ahí. Entonces, espero responder con esto las preguntas y las inquietudes que hay, que obviamente son muchas, como igual las tenemos nosotros y la inquietud que tenemos. Y muchas gracias sobre todo por esta oportunidad y por estar aquí. Muchísimas gracias, Laura.